Bienvenidos. Vamos a hablar esta vez de cómo impedir otro estallido. Recuerden el que hubo en octubre del 2019. Se publicó inclusive un libro sobre eso por parte de María Paula Romo y otro por parte de Leonidas Issa. Bueno, entonces, habiendo llegado a los extremos que llegaron, no se atrevieron a cosas como estas que van a ver en este video muy corto de manifestantes realmente terroristas lanzando cohetes artesanales a un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Se meten a la pared. ¿Ves? ¿Ves que le lanzaron? Sí. Dame su meta. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Ban Ecuador, 8% más de captación que el año pasado. Ahí está Pharmacies. Pharmacies, descuentos especiales para el adulto mayor. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Bueno, aunque en el 2019 la manifestación no tuvo extremos de violencia como el que acabo de mostrar, ataque con cohetes o helicóptero de Fuerzas Armadas tuvo peores, de heridos, de muertes y de cobertura sectorial. Y hubo varios actores políticos que dieron la cara, que fueron a negociar a las comunidades y que advirtieron que lo hecho era necesario e incluso que sería a futuro conveniente. Cometieron entonces un error que ahora se ha rectificado: socializar a tiempo las cosas y sobre todo focalizar de inmediato las conversaciones de manera directa. El actor de ese entonces es nuestro invitado esta noche, pero recuerden lo que dijo hace poco sobre esa materia el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer. Que quiera dialogar, que venga de la mejor manera a conversar con nosotros. Este gobierno siempre tendrá los canales de diálogo abiertos, pero también tendrá mano firme con quienes violen la ley. El camino que estamos corriendo, el que estamos tomando, el camino que estamos decidiendo puede ser complejo, pero es completamente necesario. Que las decisiones que estamos tomando es para evitar en el futuro tener que enfrentar situaciones más complejas en el plano económico. Y que son decisiones serias, sensatas, completamente sustentables, con el propósito de sacar adelante al país. Hace poco dije yo, en realidad fue hace 6 años. Lo importante es que con sentido de responsabilidad, coherencia y consecuencia, Otto Sonnenholzer por estos días ha salido a respaldar la medida y a compartir su experiencia. Lo hace con nosotros en los próximos 60 minutos también. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera.
Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Otto Sonnenholzer fue vicepresidente de la República, dejó ese puesto en el mejor momento, cuando hubo discrepancias que creían no tenían sentido, más que con el jefe de Estado, con quienes manejaban ciertas políticas de él. Luego se postuló también como candidato a la presidencia de la República en la elección tras anterior. Es suficientemente conocido, pero yo diría que con su trayectoria posterior, más que eso, felizmente con el tiempo, reconocido. Obvio entonces más presentaciones y vamos directo al grano. ¿Cuál es su evaluación de cómo evoluciona o involuciona el paro y la respuesta del gobierno? No tengo información directa como para darte una opinión del estatus actual del paro. Lo que siempre he sabido por mi experiencia es que este tipo de manifestaciones no se dan de un día para otro y que esa sensación de calma que uno empieza a sentir los primeros días posteriores a la medida, para mí es una etapa de tensión porque yo sé todo lo que se puede estar cociendo detrás de esa calma, que suele ser sobre todo el financiamiento de las movilizaciones violentas, cuyo origen normalmente tiene que ver con las personas que tienen intereses normalmente ilegales en torno a sostener los subsidios. Uno de las acciones del gobierno ha sido bloquear ese financiamiento precisamente, pidiéndole al superintendente de bancos que bloquee a su vez las cuentas de la CONAIE, que enseguida salió a reconocer que le permitían en un comunicado aquello financiar el paro, porque cuestionaban que eso impide el financiamiento a las movilizaciones, y lo grave es que el gobierno sospecha o dice tener evidencias que eso viene de fuentes ilegales del extranjero camufladas como ONGs. Es muy probable que también no sirva de mucho bloquear las cuentas porque se maneja en efectivo. Yo te quiero hacer una simple reflexión. Si te has dedicado 50 años a contrabandear combustibles, si te dedicas a la minería ilegal con combustibles subsidiados o al narcotráfico, evidentemente te afecta que se tome esta medida y lo más probable es que financies cualquier resistencia a esta medida. ¿Y por qué uno llega a esta reflexión? Porque si tú analizas la medida como tal, Carlos, al final del día, yo creo que cada vez menos personas discuten todos entendemos la impopularidad de la medida, todos la entendemos porque efectivamente tiene una afectación, eso nadie lo discute, pero también más gente entiende la impostergabilidad de esta medida, ¿ya? Por lo cual yo vengo abogando desde hace 6 años. Mi ventaja es que como digo lo que pienso y no miento, no necesito memoria. Y todo lo que tú escuchaste que yo dije hace 6 años, siendo yo vicepresidente, lo ratifico hoy palabra por palabra, más allá de que se ha avanzado mucho en eliminación de subsidios y en pedagogía en torno a los subsidios. Y ahora sí te digo una cosa. Tú eres un dirigente social, líder de alguna agrupación de representación de los indígenas, y se supone que eres el abanderado de la causa social, que representas a los más vulnerables. Eso se supone. En 50 años de subsidiar combustibles fósiles, en 50 años de haber gastado en esa política de Estado más de 70.000 millones de dólares, lo mismo que tenemos de deuda pública, es decir, vivimos en un país que se endeuda para subsidiar combustibles fósiles. Si tú realmente tienes en tu corazón, en tu causa, los intereses de los más vulnerables, yo estoy seguro que se te debería de poder ocurrir medidas sustitutivas mejores que seguir quemando la plata en diésel. Yo estoy seguro que si discutes con una persona que realmente tiene en su interés a los más desfavorecidos, tendrías una discusión en torno a qué se hace con esa plata. Las han dicho. Porque no me vas a decir a mí que ese dinero está mejor gastado en quemar diésel que en infraestructura, en desarrollo social, de acuerdo, en salud, en ruralidad. Las han dicho, en la época de ustedes y en la actual las han dicho. Ya sabe cuál es la primera. Las dice el gobierno. No, las dicen los que no quieren la medida. No, porque no lo dicen. ¿Sabes por qué no lo dicen? ¿Por qué quieren? Que no se tome la medida. No, ellos no.
Claro. Entonces ¿qué termina siendo? Con esto termino. Sí. ¿Qué termina siendo? Termina siendo una lucha para que nada cambie. Una revolución para mantener el status quo. Para mantener una política fracasada de 50 años. ¿Por qué no discutimos sobre el transporte público gratuito para estudiantes? ¿Por qué no discutimos sobre cómo crear un fondo para que ese dinero no se pierda en el hoyo negro de la cuenta única del Tesoro y podamos destinarlo efectivamente ya vamos a eso. No, yo, desde luego voy a asumir la lógica contraria para que tenga sentido la conversación. No significa que yo piense igual sin dejar de compartir algunas ideas. En su época y en la actual han dicho, necesitan 1.100 millones de dólares. Mantengan el subsidio. ¿Por qué no le cobran 4.500 millones de dólares a los grandes evasores de impuestos? Todo hay que hacer, Carlos. Pero ¿por qué no se ha hecho desde su época, la de Lazo, la de ahora hasta ahora? Que se seguimos con la cifra, pero no los 4.500 millones de dólares. Primero, cualquier problema a nivel fiscal es un proceso judicial. Ya han pasado 6 años. Bueno, tienes que seguir los procesos hasta el final. Unos se han cobrado, otros se han perdido. Es que, no, perdóname, no cualquier glosa. Es que sí hay alternativa. Una segunda, y repito el discurso básicamente, de la izquierda, de lo que era MPD, de lo que ahora es unidad social y eso. 8.000 millones de dólares se perdían al año en corrupción. Si solo rebajan la corrupción a la mitad, tienen liberados 4.000 millones de dólares más. Oye, Carlos, a mí nadie me puede reclamar no haber luchado contra la corrupción. ¿Qué cantidad de denuncias? ¿Qué cantidad? Unos están presos, otros están prófugos, otros se salieron con la suya. Estábamos recordando un caso, estábamos hablando del hospital de Pedernales, que es mi tierra, lo que les tocó hacer a ellos, que motivó que se retrase el hospital, que a cuenta de que era urgente querían hacerlo ¿cómo? ¿Cómo? Con garantías falsas para robarse la plata y no hacer nada. Por suerte lo detectamos y se logró detener el proceso a tiempo y no se perdió dinero, pero se perdió tiempo. Ya, pero aquí llegamos, llegamos a otro problema importante. Y yo siempre se lo he reclamado a usted y perdone que se lo eche en cara cada vez que conversamos. El problema es que cuando llega gente buena como usted al gobierno, no dura. A los 2 años y menos se fue. El problema es que Lenín Moreno tampoco dura. No hay continuidad. Lazo, que iba por buen camino, lo sacaron. A este lo quieren sacar enseguida. Entonces, ustedes no tienen continuidad para hacer lo que empezaron a hacer. ¿Cómo se llama este programa hoy día? No, el programa era ¿Cómo evitar otro estallido? ¿Cómo evitar otro estallido? El día que no hay subsidios generalizados a los combustibles en el Ecuador, ese día no vuelve a haber un estallido en este país. Ajá. Porque de ahí sale el financiamiento. Ajá. De ahí sale la plata. ¿Tú crees que es posible hacer esas movilizaciones de semanas ya sin plata? ¿Tú crees? No, no es posible. Ahora, ¿a mí qué me molesta en estas cosas? Correa era implacable con las manifestaciones de este tipo. Implacable. Sí. ¿Ya? Y sus coidearios le aplaudían. Sí. Hoy, esas mismas personas que antes aplaudían esa actitud, hoy rechazan que un gobierno pretenda también ser implacable con quienes violan la ley. Y que sea firme. Entonces no podemos seguir haciendo política con ese cinismo. Es como que yo ahorita salga a cuestionar la medida del gobierno. Sería de mi parte cínico, pues, Carlos. Yo sé que mi presencia aquí, si yo tuviese aspiraciones políticas, no es lo correcto en términos electorales, porque es impopular. Pero sí es lo correcto en términos éticos, en términos de pensar en país. Y ya que menciona eso, perdón, otra digresión. ¿Por qué no se mete en la opción que mejor le parezca, si es que llega a coincidir con el proyecto que esbozan de nueva constitución, a la Asamblea, para desde allí cambiar todo lo que con esta constitución a ustedes y al actual se le impide cambiar? Brevemente sobre ese tema, Carlos. Uno no se puede lanzar a una constituyente sin claridad respecto a lo que quieres hacer. Correcto. ¿Ya? Por eso digo previamente, yo creo esbozado un proyecto. Que el proponente, que es el presidente, debería, en mi opinión, explicarnos qué es lo que quiere cambiar en el sistema económico, en el sistema institucional, cuáles son los cambios profundos. Ahora sí en detalle. Para que valga la pena. No solo generalidades. Tú me has preguntado más de una ocasión sobre la constituyente. Te digo, yo tengo mis ideas de qué es lo que se puede hacer. No me he sentado, evidentemente, a hacer un bosquejo total de reforma constitucional. Pero esto no puede ser un salto al vacío. Estoy de acuerdo. Tiene que haber unas definiciones claras de cuál es el objetivo. Absolutamente. Ahora, la responsabilidad de haber solamente abierto el camino es mucho mayor. Hay que decir a qué velocidad, con qué insumos y hacia qué objetivo queremos llegar después de año y medio. Y no seguir con generalidades en las cuales difícilmente podemos discrepar. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709.
En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país salimos por RTU en los distintos números que ven en pantalla si nos siguen por televisión o en redes sociales. 40,000 hogares más o menos se integran por ese mecanismo en las noches. 10,000 más con Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM Candela con K en Manabí, 89.3 FM también en Riobamba, La Bonita, el centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Y hablando de la capital de la República, noten el nivel de virulencia, de polarización, de agresividad, de bajeza, de insultos que crispa los ánimos cuando hay choques como este en las Shiris y Naciones Unidas, porque 2 o 3 vándalos que aparentemente no son de aquí, lo van a ver por el acento y a distinguir por el acento, pretendieron entrar abruptamente a un edificio y se los impidieron. Disculpen el calibre de las palabras, pero es necesario para entender lo crispado de los ánimos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Epa! Por gente como vos, que país está... Ni siquiera soy de aquí, güey, puta. ¿Qué va a hacer, gonorrea? ¿Qué va a hacer, gonorrea? ¡Piró! ¡Piró, mamavera colombiano! ¿Y qué? ¡Fascista! 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 ¿Qué persona tiene en la cabeza que está chimba que le disparen a la gente, hijo de puta? Vaya a la casa, mijo. Vaya a la casa a dormir. O regresa a tu país. Drogadicto. Están grabados, están grabados. Grabado está. Ya te caen a la casa, ya te caen a la casa. Tú nos robas el dinero, fascista de mierda. ¿Cómo se apaga un incendio así? Mire, nosotros cuando tomamos la decisión en el 2019 pensamos que hacerlo de golpe era lo correcto porque se evitaba la especulación permanente en los incrementos progresivos. Y no fue así. Luego, en el mismo mes de octubre del 2019, emprendí unos recorridos por las comunidades que se habían manifestado. Evidentemente eran encuentros difíciles. Usted y Juan Sebastián Roldán. Y otros ministros. Ah, ¿se repartieron? Sí, más de algunas docenas de comunidades visitamos, donde habíamos identificado que provenían los manifestantes. Decidimos evitar la intermediación nociva de esos malos dirigentes que los contaminaban y los utilizaban con mentiras. Y llegamos a tener estas reuniones duras, porque ellos manejaban una información alterada, si se quiere, manipulada, que nos ponía a nosotros como gobierno en una posición difícil. Claro. Pero logramos encontrar consensos y se implementaron las famosas bandas de los combustibles, que liberaron más de la mitad de los subsidios en un plazo de 1 año. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y los compromisos a los que habíamos llegado en ese momento se vieron evidentemente afectados y la totalidad de lo que logramos eliminar del subsidio se fue en los bonos de emergencia que dimos durante la pandemia, más de $1.000 millones. Sin eso no teníamos cómo atender a la gente. 1. Y 2, vino el presidente Lasso y yo creo que ya percibía las tensiones y decidió parar las bandas. En octubre del 2021. Luego, no suficiente con eso, habrá sentido más presión o habrá sentido más crispación política. Él devolvió subsidio en junio del 2022, incrementó 15 centavos el subsidio, o sea, bajó 15 centavos los precios de los combustibles. ¿Ya? A pesar de ello le hicieron el paro. No me vengan a decir que el paro de Lasso fue por combustibles, porque lo de los combustibles nunca es la causa, siempre es la excusa. Qué bueno. Es la excusa para ver cómo sometes al poder, para ver cómo utilizas esa violencia que te da cámaras, que te prende las luces del espectáculo mediático, para plataforma electoral. Dígame, ¿cuál de ellos no terminó en una papeleta? Todos terminaron en la papeleta. Qué bueno que haga esa recopilación histórica, que es una explicación más que una justificación de por qué algo que no comenzó bien, que se corrigió en el camino y se hizo mejor, se frustró luego. Vital. Revisaremos algunos capítulos de esos después. Ahorita solo les muestro cómo ayer respondió el ministro de Defensa una pregunta similar a la que le acabo de formular al ex vicepresidente Sonnenholzner respecto a cómo apagamos este incendio. En medio de este intento de paralización hemos identificado 2 realidades puntuales. La una
es que pocas personas quieren generar caos y tienen intereses económicos y políticos contrarios a los grandes intereses del país. Y lo segundo, el apoyo ciudadano hacia las fuerzas del orden, inclusive en aquellos que en zonas como Imbabura nos han mencionado que han sido obligados a salir a manifestarse por el miedo a ser castigados. Decirles a ellos también que tengan paciencia, que somos conscientes de esta situación y que sabemos quiénes son los cabecillas que tendrán muy pronto que enfrentar la justicia ordinaria. Si lo saben, vayan por ellos, aunque estén escondidos, porque mandan a otros como fuerza de choque. ¿Usted quiere añadir? Yo quería añadir, Carlos, y me olvidaba un detalle importante. Antes de las manifestaciones de junio del 2022, en marzo del 2022, la Asamblea Nacional dio amnistía a más de 230 individuos que se habían manifestado con violencia extrema. Entre ellos Leonidas Issa. Que habían incendiado... ¿Y sabe quién votó a favor? Que habían incendiado, el actual presidente. Que habían incendiado la Contraloría, que habían cerrado vías, que habían afectado el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos, que habían quemado ambulancias, equipo militar, que se habían tomado pozos petroleros, que habían dejado sin agua en Ambato, que habían cometido actos de terrorismo. Fueron amnistiados. ¿De quién se olvidaron en esas amnistías? De la fuerza pública. Dejaron a más de 200 miembros de la fuerza pública excluidos del derecho de recibir una amnistía por haber salido a hacer su trabajo de restablecer la paz y el orden. Claro, ese mensaje retorcido de no sancionar a quienes violan la ley terminó exacerbando las protestas de junio. Dice, ¿cómo se detiene esto? Bueno, si no hay consecuencias, siempre se repetirá. Pues. Ok, ahí tienen el mensaje. Y les recuerdo. Y perdón, están a tiempo. ¿Eh? Y lo he dicho en cada intervención que he tenido. De eso vamos a hablar enseguida. Les ratifico, el presidente votó desgraciadamente por esas amnistías. Ahora le toca enfrentar algunas de las consecuencias, lo cual no justifica lo que están haciendo contra él, porque no es contra él, es contra todos los demás que no forman parte de esa minoría sectaria y corrupta, cuya mayoría siente distinto, como descubrió Otto Sonnenholder cuando fue a la comunidad y vio que no solo estaban mal informadas de lo que pasaba, sino que sus aspiraciones eran muy pocas y muy básicas. Agua potable, crédito, luz eléctrica, justas, internet, conexión. Justas. Lógicas, básicas, absolutamente. Ya regresamos con más. Ahora, más que antes, la CONAIE y sus aliados sabían que sus bloqueos serían camuflaje ideal para delincuentes y terroristas. No estuvieron a la altura de la marcha de Cuenca, que fue un ejemplo de combatividad y sin violencia. Las autoridades han sido firmes con los ejecutores del mal llamado paro, pero no con los dirigentes. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus es el canal que pone el reprise a partir de las 6 de la mañana, pero al día siguiente en las cableras que ven en su pantalla, todas Canal 14, CNT, Extreme, Claro TV. Zapping es en cambio Canal 41. El canal de YouTube de Ecuador en Vivo lo reproduce o lo sube apenas concluye. Y en Imbabura y Carchi, Alborada, 90.3 FM, pone el reprise también al día siguiente, pero ellos comienzan 6:30. Recordemos por 35-40 segundos cómo quedó la Contraloría
después del incendio de Quito de octubre del 2019, en palabras horrorizadas de Liz Valareso y Carlos Acoto de Teleamazonas. Vemos ahí a la policía, a las fuerzas del orden, haciendo como una evaluación de los daños, ¿no? De lo que quedó después. Realmente uno ve esas imágenes y cuesta pensar que son imágenes de aquí de nuestro país. Parece todo un ambiente de un combate de guerra. Viste ahí en este momento documentos en la calzada, un edificio completamente calcinado. Es el saldo de lo que dejaron varios manifestantes, vándalos que entraron al edificio de la Contraloría General del Estado y también se pudieron observar en las cámaras de seguridad que se colocan dentro de las oficinas. Llegaron a saquearlo todo, a romperlo todo, a quemarlo todo. El objetivo era y lograron llegar a ese piso y a esa oficina y sabían cuál, extraviar y perder una cantidad de documentos en donde se tramitaban casos de corrupción contra el correísmo. Explícame qué tiene que ver el combustible o el subsidio al diésel con la Contraloría General del Estado. O sea, hay que evidenciar que los combustibles solo es la excusa, no es la causa. Debieron haber ido al Ministerio de Energía si tenían algún tipo de coherencia. Ahora, recordemos otro trance que hace un rato mencionó Otto Sonnenholz. Lo que ocurrió cuando se levantaron por un tema similar contra el gobierno de Guillermo Lasso. Eso fue junio del 2022. Y como producto de eso, se llegó a una serie de consensos después para poder deponer el paro, mesas técnicas, 90 días, etc. Así lo reseñó Teleamazonas. Han transcurrido 52 de los 90 días que se dieron de plazo el gobierno y la CONAIE para llegar a consensos en las mesas de diálogo tras el paro de junio pasado. Hasta hoy se han instalado 5 mesas, pero para la CONAIE, que aunque sí reconoce avances, los resultados alcanzados en esos días no son lo que esperaban, explica Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la organización indígena. Quizás sus delegados tengan la voluntad, pero yo creo que aquí mucho tiene que ver el presidente de la República. El trabajo se está haciendo bien, pero primero no se puede hacer de la noche a la mañana, segundo no se puede hacer condicionado y tercero no se puede hacer olvidándonos de que también representamos al Estado y que tenemos límites y márgenes a los cuales debemos atenernos. Y en vista de que de las 5 mesas instaladas solo una se ha cerrado y el tiempo se agota en cuanto a la mesa de focalización del precio de los combustibles, todavía se analizan las propuestas y se estudian los mecanismos. Para la CONAIE y el gobierno, esta será la última mesa en llegar a acuerdos. Y otro de los reclamos de la dirigencia actual de la CONAIE es que muchos de esos acuerdos que tenían que tener continuidad ni entonces ni ahora se cumplieron. Mira, Carlos, la organización indígena, de representación indígena, CONAIE, tiene representación política. El expresidente de la CONAIE, Leonidas Issa, cometió casi un sacrilegio para esa institución, que era ser candidato a presidente siendo presidente de la CONAIE, porque ellos un poco blindaban lo electoral con Pachacutic. No, él fue en simultáneo y ya tuvo su resultado electoral. Tienen representación legislativa, han llegado a tener hasta 18 diputados en algún momento, ahora tienen 6, si no me equivoco. Tienen representación política, nadie les ha negado ningún derecho. ¿Cuál es entonces la necesidad de, representando un porcentaje tan pequeño de la población a nivel político y electoral, qué les da a ellos el derecho de caotizar todo un país con violencia? Le contesto que por la vía electoral en una democracia burguesa no se puede llegar a un estado socialista como el de Tahuantinsuyo que quiere Leonidas Issa. Punto. En esa democracia burguesa que usted define de esa forma, Yacu Pérez no fue en segunda vuelta por 5.000 votos. Es decir, cuando han tenido un candidato que ha hecho la tarea a nivel electoral, han estado muy cerca de ganar. Tuvieron el segundo bloque más importante de la Asamblea entre el 2021 y el 2023. ¿Qué hicieron con todo ese poder que les entregó la gente? Yo le voy a decir lo único que hicieron. Darle amnistía a los que incendiaron el país. ¿Ya? Eso hicieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos no es que son un grupo reprimido, no es que son un grupo al que se le han negado derechos. No, los tienen, los ejercitan, los practican. ¿Qué les cuesta hacer una manifestación como la que acaban de hacer los cuencanos? Exactamente. Multitudinaria, ciudadana, pacífica. Exactamente. ¿Ya? Yo tengo mi punto de vista sobre la minería, es público, pero respeto como el que más y reconozco la legitimidad de una marcha cuando se hace
respetando los derechos. Y justo por las características de ese reclamo fue tomado muy en serio. Cuando volvamos, la actitud del presidente, que algunos consideran está echándole gasolina al fuego, al ir a la Tacunga y anoche al ir a Otavalo. Ahora, más que antes, la CONAIE y sus aliados sabían que sus bloqueos serían camuflaje ideal para delincuentes y terroristas. No estuvieron a la altura de la marcha de Cuenca, que fue un ejemplo de combatividad y sin violencia. Las autoridades han sido firmes con los ejecutores del mal llamado paro, pero no con los dirigentes. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahí están Pharmacies. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en Estados Unidos a través de una cablera que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 10,000, 12,000 más o menos se suman, adicionalmente a los que mencioné antes, o se conectan desde sus hogares. También en España, Hispasat, por Macro Digital, y en el Ecuador, su señal en varias provincias, Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha, entre otras. El presidente Noboa dijo en una intervención ayer que hay algunos conchudos, en una obvia referencia al correísmo, que ahora pretenden darle clases de lo que no hicieron, y que han derrotado 2 veces, y anunció algo terminante respecto a que no retrocedería. Somos incómodos para las mafias de siempre, somos incómodos para los traficantes de combustible, somos incómodos para los grupos políticos que tanto friegan. Y ahora, todos esos conchudos que fallaron quieren contarnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, cuando ya les ganamos 2 veces. Al no retroceder nosotros, estamos quitándole a los traficantes de combustibles y a las mafias los recursos que antes abusaban del gobierno y se los estamos dando a ustedes. Entonces, antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir. Yo aquí me quedo y yo aquí voy a estar luchando todos los días por cada uno de ustedes. La mayoría aplaude la firmeza del presidente, pero creen que ha sido demasiado extremo, provocativo es la palabra, al irse a la Tacunga e instalarse allí, y anoche a los puntos de mayor violencia, a Otavalo, y desarrollar un acto público allí. La palabra podría ser que se puede interpretar como una actitud desafiante, ¿no? Pero también se puede interpretar como lo que yo pude hacer y me funcionó. Depende de cuál es la motivación y la actitud de uno. Que fue ir a hablar directamente con la gente y evitar esa mala intermediación, malintencionada, que utiliza a las personas como carne de cañón para una causa personal de ellos que tiene que ver con sus intereses electorales. ¿La intermediación de todos? No de todos, pero prefiero, para evitar riesgos, por experiencia propia, prefiero ir directamente a las comunidades. ¿Qué es lo que veo que está haciendo? ¿Qué está llegando a hacer? Pero no en ese diálogo one to one, dirían los gringos, 1 a 1, cara a cara, en pequeños grupos que se expande impresionantemente. Pero bueno,
quizás el formato en el caso de él por ser presidente y dadas las circunstancias actuales de seguridad no es el mismo que yo pude tener, que eran grupos más pequeños, etcétera. Pero hay una diferencia sustancial, pues. Correcto. Está llegando con las compensaciones en la mano. Correcto. No está llegando a hablar, pues está llegando a decir, ahí está la plata, tenga. Mira, me parece... Yo llegaba a convencer, pues él llega con la respuesta en hechos. Iba a decir noble, no. Me parece muy honesto de su parte, para no lanzarle un ditirambo, que haga notar las diferencias entre el Ecuador de 2019 y el de hoy. Ciertamente. ¿Qué puedo hacer? Sino tratar de alegrarme cuando veo que hay aprendizajes de los errores que uno ha cometido. No, pero la otra, respecto a que este es un país sitiado por el narcotráfico. Sin en duda. esa época no lo pues estaba yo era vicepresidente de la República, no andábamos ni en carro blindado. Pues, perdóname, hoy día conversaba con un amigo y le decía que cuando dirigía los gabinetes de seguridad, porque me tocó varias veces, nunca hablamos de vacunas o extorsión, nunca hablamos de secuestro porque no había. Y el sicariato era un tema bastante marginal. Es un fenómeno. Estamos hablando que hasta el 2021 eso más o menos era así. Este es otro Ecuador, decía el otro día en un programa de Jorge Ortiz. Ahora, otro país, sí. ¿Cómo un tipo con 617 votos puede llegar a convulsionar tanto al Ecuador? Los votos que necesitas para ser presidente de la CONAIE. Veamos cómo lo reseñó Juan Pablo Ruiz recién en TC Televisión. En un congreso en Conocoto, Marlon Vargas obtuvo 617 votos y asumió la presidencia de la CONAIE, superando a Leonidas Issa y tomando el control de esta organización. Pero su historial no empieza ahí. En 2015 fue sentenciado a 8 días de cárcel por lesiones contra un familiar. Cumplió condena y salió en libertad. En 2016 se enfrentó 2 denuncias: incitación a la discordia y ataque y resistencia. En 2021 fue denunciado por estafa. El caso no prosperó porque alcanzó un acuerdo extrajudicial. Y en 2022, la Fiscalía abrió una investigación por paralización de servicios públicos en el marco del paro nacional. Ese mismo año, tras las protestas de octubre de 2019, recibió una amnistía de la Asamblea Nacional por la acusación de conformar grupos subversivos. Quizá de ahí se podría entender el entrenamiento terrorista que han recibido algunos sectores, como quedó en evidencia esta semana en Otavalo, provincia de Imbabura. Su nombre también aparece en el registro mercantil. Es accionista de una empresa de avionetas que brinda servicio de taxi aéreo, creada en 2015 y ahora en proceso de liquidación. El dirigente, que pide cambios al Estado, carga en sus hombros un pasado judicial y económico cuestionado en ocasiones, incluso desde las bases de la propia CONAIE. ¿Cómo es posible que un líder minoritario dentro del propio sector indígena convulsione el Ecuador tanto? ¿Qué lo hace posible hoy, como 2019, 2022? En mi opinión, lo que te dije hace rato, los recursos que llegan para promover ese tipo de manifestaciones cuando un gobierno quiere resolver un problema histórico como ese. Es que sin plata no mueves nada. Sin recursos no mueves nada. Yo recordaba el otro día. Y hay otro tema que no es menor, que es el tema político. Perdóneme, pero en 2019 y en 2022 existió, nosotros recibimos informes, injerencia del gobierno de Venezuela, Maduro. Existió injerencia de otros, entre comillas, líderes socialistas. Y yo te hago una pregunta, Carlos. Colombia subsidia mucho menos los combustibles que Ecuador, hoy, mucho menos. Y el presidente Petro ya está viendo cómo lo retira. ¿Alguien le ha salido a decir al presidente Petro que es una medida neoliberal de derecha impuesta por el FMI? ¡No! Todos los que dicen defender el socialismo quieren los servicios públicos de Noruega o de Dinamarca o de Suecia o de Alemania. ¿Ha visto usted cuánto cuesta la gasolina en alguno de esos países? Pero si estos individuos entonces, no es un tema ideológico. Si estos individuos tienen un comportamiento terrorista, si hacen una incitación al delito que está penada por la ley, si ya sabemos en qué derivan este tipo de manifestaciones, ¿por qué no los cogen presos antes? Yo recordaba el otro día un gran gobernador que tuvo Guayas, Jaime Nebot, que cuando Juan José Castelo decía mañana el MPD va a salir a bloquear, a manifestarse, ni siquiera a bloquear era, a protestar en Guayaquil, lo cogía preso la noche anterior. Y de paso le reclamaba en muy buen tono: Jaime, ¿cómo me haces eso? Le dice, no te preocupes, pasa el día del paro y te suelto. Guardando las dimensiones, ahora que hay más instrumentos legales, uso legítimo de la fuerza, etcétera, ¿por qué el gobierno no procede así? Ya. Pero yo sí creo que se detienen a las personas. De hecho, así fue en el 2019. Lo que pasa es que si ya sabes que después vienen y te dan una amnistía, ¿a ti qué te importa? Si toda esa gente
tenía que enfrentar procesos judiciales por haber cometido actos que pusieron en riesgo la vida de los demás ecuatorianos. Ni siquiera solo su derecho a la libre movilidad, no, nos dejaron sin agua, sin alimentos, sin acceso a servicios básicos. Okay. Entonces eso es un delito. La justicia pasa a ser un elemento fundamental, otra vez para variar aquí. Hoy comenzó a posesionarse un nuevo Consejo de la Judicatura, a cuyo presidente cuestionado tanto, bueno, que ahora se legitime haciendo lo que no pudieron hacer los anteriores. Y otro detalle, señor presidente de la Asamblea, ¿por qué no da paso a una amnistía para los que no fueron amnistiados en las movilizaciones o compulsiones anteriores? Es decir, la fuerza pública, Fuerzas Armadas y militares y policías, como lo planteó aquí Otto Sonnenholzer. Me decía en una pausa comercial, ¿con qué tranquilidad yo puedo ir a defender a los ciudadanos de aquí si mañana tengo que defenderme ante jueces que me acusan a mí? Les estamos pidiendo, Carlos, a la fuerza pública que además de enfrentar al crimen organizado, enfrenten procesos judiciales por haber salido a hacer su trabajo y salgan a contener un paro violento. Que maneja también el crimen organizado. Por eso. Gran parte de la justicia. ¿Dónde está Wilman Terán? En la cárcel. ¿Y qué hace la Corte Nacional? Publica una revista jurídica con citas de Wilman Terán. Ok, ya volvemos con más. Ahora, más que antes, la CONAIE y sus aliados sabían que sus bloqueos serían camuflaje ideal para delincuentes y terroristas. No estuvieron a la altura de la marcha de Cuenca, que fue un ejemplo de combatividad y sin violencia. Las autoridades han sido firmes con los ejecutores del mal llamado paro, pero no con los dirigentes. Banecuador el 2025, 1.124 millones de dólares en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión, es el único autorizado para eso, en todas las cableras que ustedes ven en su pantalla. Y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.7 FM. Emilio Zamora creyó, como muchos, que este paro no iba a ser muy violento. TTC. En un momento se pensó que iba a ser una manifestación pacífica, pero la protesta tomó otro rumbo por un pequeño grupo de personas. En las redes sociales se evidenció que varios sujetos encapuchados empezaron a lanzar explosivos. Este reducido grupo de personas también quemaron parte de un destacamento policial. Lo que les asombra a los ciudadanos es que hoy se vive un escenario parecido a lo que se registró en las protestas del 2019 y en el 2022. Disculpa, Radio Centro es 101.3 FM. La radio donde trabajo, dije 101.7. La radio de José Najas me va a colgar, Juan Javier Benedetti. Volviendo a lo importante. ¿Cómo se desactiva un paro que fue en ascenso en la violencia en este momento, más allá de lo que hemos hablado? ¿Se debe, por ejemplo, reconsiderar la medida? No. ¿Se deben aumentar las compensaciones? ¿Se deben focalizar mejor? Yo creo que, como te decía al inicio del programa, si los reclamos tuviesen sentido, serían en torno a el redireccionamiento o el rediseño de las compensaciones. O sea, se puede discutir eso, ¿ya? Para mí, en mi opinión. Luego, para mí, ¿cómo evitar esto? Bueno,
me parece correcto ir directamente a los lugares donde no ir en tono confrontador. Propongo opciones. Hoy hablé largo sobre averiguaciones del paro de Imbabura. Las comunidades primero dicen, las de base de verdad, que no estaban enteradas. Segundo, que quieren que las compensaciones vayan a sus organizaciones, a esas. No, es que no se les puede dar a las organizaciones como tal. Segunda cosa. Se puede dar a los ciudadanos. Y tercero, quieren una medida general que beneficie a todos, como la que tomó Lasso, que usted mencionaba que redujo o aumentó en 15 centavos el subsidio y luego subió el salario. Claro. ¿Tiene sentido? Bueno, nosotros propusimos en el 2019 elevar el bono de desarrollo humano, tanto en monto como en beneficiarios, e incrementar el salario básico, a más de otras compensaciones al sistema de transporte y desarrollo rural. Evidentemente no las comunicamos bien. Creo que este gobierno, si algo hace bien, es comunicar lo que hace. ¿Ya? Que eso siempre se le ha criticado a los gobiernos. Sin duda. ¿Ya? Es primera vez que en redes le ganan la batalla al correísmo. Y largo, 2-1 creo que le meten. Y largo. Entonces, dicho esto, tienen una oportunidad de lograr que sus compensaciones penetren, lleguen donde tienen que llegar, y corregir si es que hay que corregir en el tipo de compensaciones. Pero además lo más importante para mí, Carlos, es que quien comete un acto de violencia, quien viola la ley, quien afecta el derecho de un ciudadano a su libre movilidad, su acceso a víveres, su acceso a dormir tranquilo, en paz, saber que no le van a incendiar el edificio donde vive. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Si no hay consecuencias de eso, no hay forma de evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Esto, según un reporte de France Press del 2019 y sus preocupaciones por los derechos humanos. Lo grave es que hoy hubo una conferencia de prensa de organizaciones de derechos humanos con Amnistía Internacional, el delegado de esa organización y vinculados a las Naciones Unidas, que dijeron que la militarización de la seguridad en el Ecuador ha sido la responsable de 34 desapariciones forzadas. Yo incluyo lo que conozco a esa solo, la de los 4 de las Malvinas, que fue una barbaridad por parte de miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que están todos presos. Pero el problema de la severidad es esa, derechos humanos, del estallido, el reclamo internacional. Pero enseguida. fíjate ese video, ¿no? Una señora en Ginebra, muy probablemente, habla de un evento en Ecuador, probablemente país que ella ni conoce, circunstancias que no ha visto, sino según los reclamos de las personas que tienen todo el derecho a escribirle. Pero yo sí vi los informes, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, que hablaban de supuesto cometimiento de delitos de lesa humanidad. Me puse a revisar, pues los delitos de lesa humanidad eran 3 o 4. Incluían 2 personas que estaban asaltando vehículos en un semáforo, que la policía persiguió y que por escapar de la policía, es el primer caso, el más grave supuestamente, por escapar de la policía se suben a un paso peatonal, el paso peatonal está arriba cerrado, tratan de escalar y se caen sin que nadie los toque. Eso es un delito de lesa humanidad. De acuerdo. Qué bueno que lo aclara. Eso ese informe se refería a esa época, al 2019. Entonces yo me pregunto, para mí un delito de lesa humanidad es dejar a una ciudad como Ambato y sus cientos de miles de ciudadanos sin acceso a agua potable por más de 10 días. Correcto. Podrían haber matado a niños, a personas en situación de vulnerabilidad, a ancianos, los podrían haber matado por cortarles el acceso al agua y amenazar con envenenar fuentes de agua. Eso es un delito de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo combate el Estado esas actitudes terroristas si no es implementando la fuerza según corresponde? Y ojo, a pesar de los niveles de violencia a los que se llegó en octubre del 2019, y a pesar de, en mi opinión, haber existido situaciones en las que se justificaba un uso progresivo de la fuerza y no se usó por orden de la entonces ministra de Gobierno, que dijo por escrito que no se permitía en ninguna circunstancia el uso de fuerza letal. De hecho, ningún policía salió con armamento letal a esas manifestaciones. Por escrito, ¿ya? Si no, en mi opinión, hay un caso en el que le lanzan bombas molotov al cuerpo a un policía. ¿Tú no crees que ese policía tiene derecho a defender su vida? Correcto. ¿Ya? Bombas molotov al cuerpo, Carlos. Qué bueno. En un intento de homicidio. Qué bueno que hemos tenido su perspectiva histórica hoy, con las conclusiones de él. Volvemos enseguida. Ahora, más que antes, la CONAIE y sus aliados sabían que sus bloqueos serían camuflaje ideal para delincuentes y terroristas. No estuvieron a la altura de la marcha de Cuenca, que fue un ejemplo de combatividad y sin violencia. Las autoridades han sido firmes con los ejecutores del mal llamado paro, pero no con los dirigentes.
Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. En nombre del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, es realmente para nosotros un honor estar aquí el día de hoy y nos llena de alegría poder ser parte de este evento organizado. Ahí está Pharmacies. Banecuador el 2025, $1.124 millones en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Vera a su manera, crítico e independiente. Denominamos este programa ¿Cómo evitar otro estallido? Mi equipo de producción decía con sentido del humor y de la creatividad, ¿cómo evitar otro estallido? Y Otto Sonnenholzer lo ha esbozado en gran medida, con mucha responsabilidad, consecuencia y buena fe. ¿Qué falta para que esto no derive mal, más allá de todo lo que hemos mencionado? Falta honestidad de parte de la clase dirigencial del Ecuador. Porque al final del día todos se embarcan en esta gran mentira de que los subsidios a los combustibles de forma generalizada son indispensables para el país. Y ha quedado evidenciado en el tiempo que no lo son. Ha quedado evidenciado que no son tan inflacionarios como dicen, eliminarlos. Ha quedado evidenciado que no ha pasado nada grave cuando se han eliminado progresivamente. Y quizás lo único que falta, en mi opinión, por pulir para que esta medida realmente tenga el impacto que se necesita a nivel social y económico, es que llegue la plata donde tiene que llegar. Pero si la seguimos destinando a donde no tiene que ir, que es a un subsidio que es socialmente regresivo porque llega más al que tiene que el que necesita, a las economías criminales, a incentivos equivocados para evitar, por ejemplo, la migración en el uso de otro tipo de energía, ¿verdad? Más sostenible. Entonces, evidentemente, si uno fuese serio, intelectualmente honesto, ideológicamente sensato, discutiríamos qué hacer mejor con ese dinero. No me van a decir, Carlos, a mí, por favor, que si en estos 50 años, esos 70, 80 mil millones de dólares los hubiésemos invertido en verdadero desarrollo, infraestructura, no seríamos un mejor país que si seguimos 50 años quemándolos en diésel. ¿Estamos a tiempo todavía? Siempre estamos a tiempo. Nunca tiempo es todavía. tarde, Carlos. Y creo que la medida, mucha gente critica al presidente porque no lo dijo en campaña. Quizás yo soy el único gil, porque soy así como soy, que dijo siempre, a las finales yo conocía también la situación, carezco completamente del entusiasmo que solo te puede dar la ignorancia. Y solo puedo decir la verdad porque la conozco a fondo. Y dije en campaña las cosas como son, sobre el Yasuní, sobre los subsidios. Hablé desde la campaña del subsidio para transporte público de estudiantes, porque creo que ese es el camino. Yo en esto, si yo fuese un dirigente social, sindical, que tengo la responsabilidad de representar a los más desfavorecidos, insistiría en verdaderas políticas públicas creativas, novedosas, que nos permitan utilizar ese dinero para generar desarrollo. Pero ¿cómo vas a insistir con violencia en que nada cambie? Porque eso es lo que hacen. ¿Qué salen a protestar? A decir, no toques nada, no cambies nada. Así no vamos a lograr lo que nos merecemos, que es un mejor país. Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República, gracias por aportar patrióticamente, sin ningún interés político y electoral, que desgraciadamente no tiene, que ventajosamente no tiene también, que usted espera no tener nunca más, a un momento crucial del Ecuador,
con esa franqueza, y ahora sí lo voy a decir, con esa nobleza tan poco característica de muchos políticos. Aquí lo hizo alguien ayer también, el exministro de Gobierno Henry Cucalón, el ministro de Gobierno de Guillermo Lasso. Y vendrá mañana Andrea González Narder, sí con expectativas electorales, en la misma línea. Mientras más gente así hable por el país y no por su metro cuarto de hora, estamos en la posibilidad de salir de este atolladero hacia todo lo que aquí se ha esbozado. Y este programa en mantener ese compromiso. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Ban Ecuador, 8% más de captación que el año pasado. Ahí está Pharmacies. Pharmacies, descuentos especiales para el adulto mayor. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia.